Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque aquí viene a hablar la oposición como si nunca hubiera gobernado, como si nunca hubieran tenido la presidencia de la República, como si nunca hubieran tenido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como si nunca hubieran tenido las mayorías en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Tenemos con qué comparar y con qué, además, dejar muy claro y acreditar que somos completamente diferentes. Que da sustento a la reforma constitucional, a la reforma legal de la Ley Federal del Trabajo. Claro que estamos de acuerdo en que se garantice que siempre el incremento de salario esté por arriba de la inflación. Pero lo que nosotros pediríamos es que esto realmente se haga funcional, que al final de cuentas la gente sí pueda tener más en su bolsa para gastar y le alcance. Y voy a poner 3 ejemplos solamente para poder decir por qué a la gente no le alcanza a pesar del incremento en el salario y terminó en efectos reales peor que como estaba. Porque lo digo con todo respeto en este buen ánimo que se está dando en esta comisión, pues el régimen morenista te da con una mano pero te quita con la otra. Y pongo ejemplo. El primero es la inflación. En los últimos años hemos vivido de las peores inflaciones. A la gente no le alcanzaba. Y la inflación es el peor impuesto. A la gente finalmente no le alcanzaba para lo necesario. Pero ustedes pueden decir, ok, con esto se está resolviendo porque estamos poniendo que debe ser por arriba de la inflación. Y podría yo decir que estoy de acuerdo. Pero no en los segundos puntos que voy a atacar y tercero, y es la salud pública. A las familias mexicanas no les alcanza porque hoy tienen que pagar su salud, sus medicamentos, porque quitaron el seguro popular. Porque cuando las familias se enferman, lo poco que ganan se lo tienen que gastar en medicamentos, en atención, porque el servicio de salud está peor que nunca y demasiado lejos de Dinamarca. Y la tercera, porque la gente tiene que gastarse lo poco que gana en su seguridad. Y me refiero en su seguridad patrimonial, de lo poco o mucho que tengan, en pagar al velador, en pagar el poner cierta herradura, cierta protección o alarma en su casa. Claro que se gastan el ingreso familiar por la falta de que el Estado mexicano garantice la seguridad. Y hasta en el transporte. Porque cuántas veces no hemos escuchado que muchas personas que trabajan, particularmente quienes trabajan ya horarios nocturnos en cualquiera de los sectores, pues no se pueden mover en un transporte público por la grave inseguridad que hay y tienen que pagar un transporte particular. Como en Guanajuato. Y por ello es que entonces el recurso no alcanza. Y tenemos que pasar a la literalidad del texto que hoy se pone en la Constitución, a que realmente sí le alcance a la gente, que sea efectivo. Porque por esas 3 razones no lo es, no lo ha sido. Primera, la grave inflación. Segundo, que quitaron el seguro popular y hoy las familias tienen que comprar sus medicamentos. Tercero, por la inseguridad creciente, donde las familias tienen que pagar por su seguridad patrimonial y personal. Por supuesto que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor, pero yo quisiera plantear a esta comisión 3 modificaciones. La primera, ¿por qué solamente estamos pidiendo garantizar el salario promedio registrado en el IMSS a los docentes de tiempo completo? ¿Por qué solo a los de tiempo completo y no a todos los docentes? ¿Que esto no hace inequitativo el trato? De por sí, uno ya es de tiempo completo, tiene esa ventaja o privilegio. ¿No será que tendremos que apoyar por igual a todos los docentes del país? 2, que en la reforma la referencia no sea
la inflación estimada, porque puedo estimar mal y por lo tanto entonces le vamos a dar un ingreso menor a lo real, que sea la inflación observada, la que ocurrió y que se aplique para el año inmediato posterior, porque si nos vamos a lo estimado puede ser que haya errores, por decirlo de forma técnica. Y por último, ¿por qué no agregamos a los profesionales y técnicos de salud? Y les pongo algunos ejemplos: radiólogos, técnicos de laboratorios, laboratoristas, paramédicos, técnicos dentales. ¿Por qué no? ¿Por qué al ponerlo en el texto constitucional, pues los estamos dejando fuera? Y aquí yo lo que pediría, sabiendo que vamos a votar a favor, por supuesto, de esta loable reforma, que lo hagamos de forma más adecuada, más íntegra, más completa, y que pudiéramos integrar al menos estos 3 puntos que aquí he presentado, y que además busquemos que sí termine siendo algo efectivo este incremento en el salario, cuando el Estado mexicano cumpla con las responsabilidades que tiene, particularmente en materia de salud y seguridad. Compañeras y amigos senadoras, es cuanto. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el senador Ricardo Anaya Cortés, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidente. Empiezo por felicitar a nuestros 2 presidentes, también deseándoles el mayor de los éxitos, que seguramente lo tendrán. Por supuesto, como ya se ha dicho, nosotros estamos a favor, nuestro voto será con convicción. No quiero dejar de advertir un problema que identifico y de hacer una reflexión constructiva. Ojalá haya apertura para escuchar lo que voy a plantear. A ver, una característica fundamental que tiene que tener la ley es que debe ser clara, y es nuestra obligación como senadoras y como senadores que lo que estamos legislando sea claro. Donde la ley no distingue, no se debe distinguir. La reforma está planteando que los policías, médicos, enfermeros, sin distinguir si son federales o estatales, tendrán por lo menos una remuneración equivalente a lo que es el salario base de cotización, hoy 17,868 pesos. Aquí se ha dicho que la reforma no aplica para policías municipales, para policías estatales. Pero yo le quisiera pedir, presidente, que disponga usted que la Secretaría lea el 116, fracción sexta. Les rogaría que detengan mi tiempo mientras se lee el 116, fracción sexta, y escuchen cómo con toda claridad en el 116, fracción sexta, se establece que las relaciones de trabajo a nivel estatal se establecerán con base en lo dispuesto por el 123 que nosotros estamos modificando. Y después que lea el 115, fracción octava, párrafo segundo, que hace exactamente lo mismo al referirse a los municipios. Si les puedo decir, presidente, que detengan mi tiempo porque a mí no me hacen caso, mientras se lee el 115. Lo haremos. Fracción octava, párrafo segundo. Fracción. El 116, fracción sexta, y el 115, fracción octava, párrafo segundo. De acuerdo. Sí. Le pido al senador secretario si obsequiamos la petición del senador Ricardo Anaya y podemos dar lectura a los 2 conceptos que está solicitando. Con gusto, presidente. Artículo 116, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados,
con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. Artículo 115. Voy a leer el primer párrafo para que se pueda entender. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes. Octava, las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios. Las relaciones de trabajo de los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución y sus disposiciones reglamentarias. Muchas gracias. A ver, no voy más lejos. Los presidentes de las comisiones sostienen que esta reforma… Disculpe, senador. Sí. Ya activaron el reloj. Gracias. Los presidentes de las comisiones sostienen que esta reforma no alcanza al ámbito municipal. El senador Huerta, del mismo partido, sostiene que sí alcanza al ámbito municipal. ¿Qué mejor prueba quieren de que esto no está claro? Vamos a generar una enorme confusión. Y no es menor el problema, porque el policía promedio municipal en Chiapas gana 6,600. El salario base de cotización es 17,800. En Tabasco, 6,650. En Veracruz, 8,900. En Hidalgo, 8,700. Entonces, yo lo único que les estoy pidiendo es legislemos con claridad. Si en esta comisión los que votamos tenemos dos interpretaciones distintas, nada más imagínense lo que vamos a generar allá afuera. Y yo me sumo a la interpretación del senador Huerta, que aplique a los municipales, pero aclaremos de dónde van a obtener los recursos los municipios del país para poder subir el salario de 6,600 a 17,800. Segunda reflexión. Es un paso, y conste que lo único que estoy planteando es clarifiquemos, no estoy tratando de molestar a nadie. Me parece que lo saludable es que esto se clarifique. Segunda reflexión, creo que este es un paso muy positivo que estamos dando, y yo sí quisiera recuperar que hace 10 años coincidimos, por cierto, de las pocas votaciones en las que hemos coincidido el senador Huerta Ladrón de Guevara y su servidor, cuando se desindexó el salario mínimo. Y fue un paso correcto, porque en aquel entonces aumentar el salario mínimo implicaba aumentar el valor, por ejemplo, de una licencia de funcionamiento, de una estética, de una miscelánea, de las multas. Entonces, un primer paso se dio en 2014 cuando se desindexó. Ese mismo año, tienen razón ustedes, tuvimos un debate muy fuerte al interior de Acción Nacional. Había quienes sostenían que generaría inflación, habíamos quienes sosteníamos lo contrario. Tan sosteníamos lo contrario que hace 10 años, en 2014, reunimos 2.5 millones de firmas para proponer una consulta popular. Y lo que la consulta popular buscaba en aquel entonces, y lamento que ya no esté el senador Corral, era justamente lo que él planteó: equiparar el salario mínimo con el salario digno. Porque para que el salario mínimo sea un salario digno, tiene que alcanzar para cubrir las necesidades básicas que le permiten a una trabajadora o a un trabajador vivir con dignidad. Y yo lo que hoy quiero destacar es que es cierto, muy positivo el aumento del salario mínimo y muy positivo que hoy estemos estableciendo que no podrá incrementarse de manera menor que la inflación. Pero también creo que es fundamental que hoy entendamos que el salario actual de 7,600 pesos al mes sigue sin ser un salario digno, porque hoy no alcanza todavía para cubrir las necesidades básicas, y no lo digo yo, lo dice Coneval, porque Coneval establece dos cosas: una cosa que se llama canasta alimentaria
qué es lo que alcanza para comprar, y Coneval lo dice con toda claridad, no dice alimentos en términos abstractos, es arroz, tortilla, carne, huevo, leche en cantidades razonables. Esa es la canasta alimentaria. Y segundo, Coneval establece la canasta no alimentaria, es decir, lo que se necesita para vivir con dignidad en adición a los alimentos, es decir, vestido, vivienda, calzado, cultura, educación, esparcimiento. Para que el salario mínimo en México sea un salario digno, lo tenemos que llevar hasta los 15,520 pesos, porque tiene que alcanzar para una familia, y la familia en promedio en México es de 3.4 integrantes. Ahora, tan la doctora Sheinbaum coincide con este razonamiento que recientemente dijo debemos subirlo a 2.5 canastas. ¿A qué se refiere la doctora cuando habla de 2.5 canastas? A lo que yo acabo de decir, a la canasta alimentaria, concluyo, presidente, y a la canasta no alimentaria. Nuestra posición es que las familias mexicanas en promedio no son de 2.5 integrantes, sino de 3.4. Claro que sería un paso muy importante. Senador, concluyo, si pudiera concluir. concluyo. Claro Gracias. que sería un paso muy importante llevarlo a los 11,400 que está proponiendo la presidenta. Yo lo que les pido es que no perdamos de vista el faro. El objetivo es que con una persona trabajadora, una familia entera pueda vivir con dignidad, y para eso necesitamos canasta alimentaria, canasta no alimentaria por 3.4. A los dos. Fíjense que yo no iba a participar, me iba a reservar para la tribuna del Pleno, pero escuché aquí, me parece, porque los conocemos, de mala fe, con voluntad, mucha desinformación, muchas mentiras que están enclavadas en una estrategia conjunta de infodemia y fake news que lleva a cabo la oposición a nivel nacional. Empiezo diciéndoles que el gobierno federal que encabezó Andrés Manuel López Obrador alcanzó récords históricos en formalidad laboral, incluyendo a las mujeres trabajadoras del hogar, récord histórico en generación de empleos. De hecho, tenemos la tasa de desempleo más baja después solamente de Japón a nivel mundial, y eso a pesar de que atravesamos una de las peores crisis sanitarias y económicas que ha vivido el mundo en las últimas décadas. Me refiero a la pandemia provocada por el virus COVID-19, y además existe una reforma muy reciente para que la clase trabajadora se pueda jubilar con el 100% de su salario, pensiones dignas. Miren, Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó en 2018 a la presidencia, heredó el salario mínimo en 88.36 pesos. Ahora alcanza el salario mínimo al interior de la República los 249 pesos, y en la zona de la franja frontera norte los 375 pesos. El salario mínimo ha aumentado en un 110% en términos reales. Estamos hablando de poder adquisitivo. Y es cierto, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ha establecido que en los últimos 6 años se ha incrementado el salario mínimo mucho más de lo que en los 36 años anteriores a la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Y si a comparaciones vamos, comparemos. Miren, con Fox no solamente no hubo crecimiento en poder adquisitivo, sino que hubo una disminución del menos 5.85% del salario mínimo en términos reales. Con Calderón y Peña Nieto el aumento fue marginal, con Calderón del 6.19% y con Peña Nieto del 11.95%. Repito, con Andrés Manuel López Obrador del 110.18%. En 1980 ostentaba México el tercer salario mínimo más alto de América Latina, y en 2010 llegamos al antepenúltimo lugar.
Imagínense nada más. En el ranking mundial, en la misma fecha, pasamos del país número 26 al país número 80. De 1976 a 2016, el salario mínimo perdió el 70% de su poder adquisitivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque aquí viene a hablar la oposición como si nunca hubiera gobernado, como si nunca hubieran tenido la presidencia de la República, como si nunca hubieran tenido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como si nunca hubieran tenido las mayorías en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Tenemos con qué comparar y con qué, además, dejar muy claro y acreditar que somos completamente diferentes. Y también, si a inflación nos vamos, qué pena que no esté aquí el dirigente del PAN y quien fuera su candidato presidencial, porque era una respuesta a los dos mintieron a este respecto. No sé si vieron la lista de oradores y salieron corriendo. En cuanto a inflación acumulada, déjenme les digo, con Carlos Salinas de Gortari, la inflación acumulada alcanzó el 137%. Con Ernesto Zedillo, su vocero ahora favorito, el 222.4%. Con AMLO, la inflación acumulada, a pesar, insisto, de la pandemia, de la guerra terrible que están viviendo en Ucrania, con AMLO la inflación acumulada fue del 32%. Así, ¿de qué están hablando? Y para cerrar, sin deuda pública, como sí lo hicieron sus anteriores sexenios. Quiero decirles rápidamente que lo que antes era la falacia del periodo neoliberal acerca de que con el incremento del salario mínimo incrementaría también la inflación, ahora es el tema del nearshoring. Y yo les quiero decir una cosa, yo confío plenamente en el talento de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para poder capitalizar la relocalización de empresas en nuestro país, no vendiendo que tenemos una mano de obra barata, sino todo lo contrario. Y sumándome a lo de la caña de pescar, les digo una cosa, decían mucho, no les des el pescado. Le rogaría poder concluir. Decían los opositores, no les des el pescado, enséñales a pescar, pero ellos no se dan cuenta que los de la oposición tenían secuestrada la caña de pescar. Con eso cierro. Muchas gracias, presidente. Gracias.